Hola, muy buenas. Este video tutorial ha sido realizado para poder echar una mano en cómo realizar las diferentes prácticas virtuales. Bien, en este caso lo que vais a ver es un ejemplo muy claro, ¿de acuerdo? De cómo realizarlas. Bien, pues fijaros, aquí tenemos el curso, ¿de acuerdo? Y voy a elegir una de las prácticas virtuales que tiene el curso y así ya de paso la veis cómo se realiza, ¿vale? Donde tiene, digamos, una variedad de peculiaridades bastante amplia de las que os vais a encontrar en una práctica virtual, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos a realizar esta, la de insertar texto, asignar tiempo a frames y guardar el proyecto del tema 1, ¿de acuerdo? Y bien, la tengo aquí preparada con lo que veréis vosotros. Fijaros, esto es lo que tendríais en pantalla, ¿vale? Entonces, lo primero es que antes de realizar una práctica virtual, os recomiendo, ¿de acuerdo? Que dentro del curso al inicio, como veis aquí, ¿de acuerdo? Es muy interesante, primero, leer y tener descargados todos estos 4 documentos. Sobre todo para las prácticas virtuales, el de aclaraciones sobre las prácticas virtuales, ¿de acuerdo? Vamos a abrirlo por si acaso queremos ver alguna cosita en concreto, ¿vale? Donde, en este caso, dentro de este documento, pues os hago unos comentarios como el que os voy a ir indicando en este video tutorial, ¿vale? Luego, por otro lado, también es muy interesante que descarguéis, mediante este enlace, descarguéis el listado de prácticas virtuales. Bien, vamos a hacer un clic para descargarlo, donde básicamente lo que hago es tener un listado con las diferentes prácticas virtuales y la ventana inicial donde da más o menos unas indicaciones de lo que hay que realizar en esa práctica virtual, ¿de acuerdo? Bien, en nuestro caso hemos dicho que vamos a realizar la 133, esta que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Bien, entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues simplemente teniendo este PDF tanto impreso o simplemente teniéndola a la vista, ¿de acuerdo? Vamos a ir realizando la práctica virtual, ¿vale? Venga, vamos a quitar la ventana de aquí y vamos a ir para que veáis cómo se hace. Bueno, pues lo que nos dice esta práctica es que insertemos un cuadro de texto con las siguientes características. Vemos el tipo de letra, el tamaño, el color, el texto que tenemos que insertar, el tiempo que tiene que permanecer ese frame, 5 segundos, y la alineación del texto centrada. Bien, pues con esta información, de acuerdo, que acordaros, la tenemos en el documento PDF, ¿de acuerdo? Si queréis vamos a ampliar para que la tengamos más a la vista. Aquí, ¿de acuerdo? Con esta información pues podemos comenzar. Bien, pues hacemos un clic en el botón comenzar. Y bien, en algunas ocasiones veréis que aparecen cuadros de texto recordando qué es lo que hay que realizar en la práctica virtual, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos allá. Vamos a insertar un cuadro de texto. Entonces hacemos un clic en este botón, ¿de acuerdo? Hacemos clic y ahí lo tenemos. Bien, como nos indican las aclaraciones de la práctica virtual, cuando queramos insertar un texto en una casilla, lo que tenemos que hacer es un clic dentro de ese texto. Si vemos en ocasiones que nos adelantamos a un paso, por ejemplo, voy a hacer un clic, ¿lo veis? Me está avisando que primero coloque el tipo de letra, ¿lo veis? Pues bien, ¿yo qué hago? Pues voy a colocar el tipo de letra. Ya sé que el tipo de letra es Broadway. Pues abro la lista, hago un clic, cojo el tipo de letra que me indica la práctica virtual, hago un clic en Broadway, ¿vale? Y seguimos para adelante. Ahora, ¿qué tengo que hacer? El tamaño de letra. Abro la lista y cojo 24, que es como me indicaba la práctica virtual. Hago un clic en 24 y seguimos avanzando. Ahora el color. Hago un clic en el color y cojo el naranja, como me indicaba la práctica. Fijaros, si tenemos el documento en PDF, ¿de acuerdo? Es muy fácil. Vale, colocamos el color naranja. Si nos equivocamos, pues no pasa nada, ¿de acuerdo? Podría ser este. Vale, perfecto. Aceptamos, hacemos un clic en el botón aceptar.
Siempre recordar que estamos en una práctica virtual, ¿de acuerdo? Es una especie de simulador, ¿de acuerdo? Que simplemente lo que hace es esperar a que hagamos un clic en el sitio correcto o le pongamos el texto adecuado. Bien, vamos a seguir. Ahora intuimos que lo que hay que hacer es colocar el texto. Fijaros, la práctica virtual, ¿lo veis? Texto. Todo esto ya de aquí arriba lo hemos hecho. Ahora, texto. Voy a presentaros esta fabulosa web. Entonces, cuando tenemos que insertar un texto en una casilla de texto, lo que tenemos que hacer es un clic para meternos dentro. Hacemos clic y en ocasiones normalmente habrá que hacer otro clic para que veamos cómo parpadea el cursor. Hacemos otro clic y ahora, ¿lo veis? Ahora aparece la casilla para insertar el texto. Pues bien, vamos a colocar el texto que me indica la práctica virtual, que es: voy a presentaros a esta fabulosa web. Bien, como nos dicen las aclaraciones de las prácticas virtuales, tenemos que pulsar un intro cada vez que tecleemos un texto en una casilla de texto, ¿vale? Pulsamos intro, porque hay que hacerlo así en las prácticas virtuales, ¿de acuerdo? Pulsamos intro. ¿Y qué pasa? Que me dice que hay que respetar. Eso es porque en algún sitio nos hemos equivocado, hemos puesto algún espacio de más, algún texto está mal escrito. Vamos a ver. Voy a presentaros. Bien. El texto es: voy a presentaros esta fabulosa web. ¿De acuerdo? Es decir, como veis, en el momento que tecleamos algo más de la cuenta, da un error. Es decir, está esperando exactamente el mismo texto. Fijaros. ¿Lo veis? ¿Qué me indica? Voy a presentaros esta fabulosa web. Pues bien, ese es el texto que ya está escrito. Voy a presentaros esta fabulosa web. ¿De acuerdo? Pulsamos intro. Y ahora sí. ¿De acuerdo? Bien, ahora que me está indicando, dice: haga clic en el borde derecho del cuadro de texto para ajustar el texto de forma automática. Pues bien, lo que espera es que haga un clic en esta zona. Pues bien, voy a hacer un clic aquí donde me está diciendo borde derecho. Hago un clic. Y ahora me dice que asigne 5 segundos a este frame. Entonces lo que hago es un clic en la zona donde tengo que insertar el texto. Aquí. Hago un clic. Si veo que no aparece el cursor parpadeando, ¿de acuerdo? Hago nuevamente otro clic. Ya estoy dentro, ¿lo veis? Y ahora tecleo 5 y para confirmar el valor pulso intro. Ahora, ¿qué es lo que me dice? Asigna alineación centrada al cuadro de texto mediante los botones de las propiedades que tienes un poquito más abajo. Esta es la zona de propiedades. Me está diciendo que esta zona, ¿de acuerdo? Que lo centre. Bien, hago un clic aquí, en la zona de las propiedades, ¿vale? Hago un clic. Y ahora me ha dicho que centrado, pues hago un clic en centrar. Bien, ya estamos acabando. Dice ahora: guarda el trabajo realizado con el nombre juegosjunior.wnk en la subcarpeta Proyectos Win de la carpeta Mis documentos. Aquí normalmente, en algunos casos, lo que deberíais de hacer es ir apuntando, ¿de acuerdo? Para recordar qué es lo que tenemos que hacer. Es decir, apuntar básicamente en una hoja de papel, pues apuntar Juegos Junior, que es el nombre, en la subcarpeta Proyectos Win de la carpeta Mis documentos. Bien, pues, ¿cómo se hace esto? Pues simplemente lo que está esperando es que hagamos un clic en el botón de guardar. Bien, pues hacemos un clic. Si intentáramos hacerlo a lo mejor mediante el menú, pues la práctica virtual nos va a decir que utilicemos los botones. Fijaros, si yo intento hacer un clic en archivo, ¿lo veis? Me está indicando: utiliza los botones de la barra de herramientas. Entonces lo que me está diciendo es que utilice estos botones de aquí arriba, de la herramienta Win. Bien, hago un clic en guardar. Y ahora, ¿dónde me ha dicho? En la carpeta Mis documentos. Hago un clic en Mis documentos. Y dentro de Mis documentos, en Proyectos de Win.
hago un clic en proyectos de Wing. Aquí en las prácticas virtuales no vale el hacer doble clic, ¿de acuerdo? Hay que irlo haciendo con los botones. Entonces selecciono proyectos de Wing y hago un clic en abrir. Y ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ponerle el nombre Juegos Junior. Entonces, ¿dónde lo tenemos que poner? Aquí abajo en el nombre. Por lo tanto, como siempre, hago un clic. Si veo que no aparece el cursor parpadeando, le doy otra vez, otro clic. Y ahora ya puedo teclear. Ya vemos el cursor parpadeando y pongo, vamos a teclear, Juegos Junior, ¿de acuerdo? Y como me está diciendo aquí, me está indicando que no coloque la extensión, ¿de acuerdo? Que no ponga .wnk, que eso ya lo hace el propio programa, ¿vale? Pues solamente coloco el nombre, Juegos Junior, pulso Intro para confirmar el valor. Bien, lo ha cogido y ahora hago un clic en guardar. Y ahí tenemos. Ya me está indicando que he terminado la práctica virtual y que la palabra secreta es Star Wars. ¿Qué es lo que hago? Pues ahora me vengo un poquito más abajo y aquí en respuesta pongo la palabra secreta, ¿de acuerdo? Y confirmo simplemente con los botones de guardar que tengáis en la práctica virtual o de confirmar, etcétera. ¿De acuerdo? Pues bien, de esta manera es cómo se realizan las prácticas virtuales. Simplemente, como habéis visto, ¿de acuerdo? Hay que ir haciendo clic y teclear el texto que está solicitando, ¿de acuerdo? Normalmente, como ya he comentado en el foro, las prácticas virtuales son de los contenidos que tenéis justamente arriba, ¿de acuerdo? Es decir, en los videotutoriales anteriores a una práctica virtual son en un 90% la práctica virtual. ¿De acuerdo? Bien, pues espero que con esto haya aclarado un poquito las dudas que tenéis a la hora de realizar una práctica virtual, ¿vale? Y ya de paso, pues acabo de enseñaros cómo se hace una de las prácticas virtuales del curso, ¿vale? Venga, hasta luego.